y se prendió el cerro, raza. Promociones Unidos del Paso de Guadalupe presentan este 25 de julio, como ya es tradicional, un jaripeo de primer nivel. Esto trae lumbre. Por primera vez, jaripeo de 50 montas, puras especiales, con los mejores torazos de 22 de las mejores ganaderías del estado potosino. San José de Gallinas de los Hermanos Pérez, pagada por los 4 de la Reformita. Rancho Los Mendoza de San Martín, pagada por Chepe Reséndiz del Paso de Guadalupe. Rancho Alegre de Chayo Baena, pagada por Luis de la Torre de la Tapona. El Molino Colorado de José Gutiérrez, pagada por Hugo Martínez y Gerardo Huerta del Puerto de Martínez. Rancho El Trébol de los Hermanos Zavala, pagado por Alejandro Rocha del Capulín. Rancho El Centenario de José Vargas, pagada por Rubén Torres del Caracol. Rancho El Peñasco de Óscar Salinas, pagada por Ángel Segura del Zapote. La Rosa de Castilla de Leobardo Flores, pagada por Abel Pina. El Pesado de la Palmita. La Palmita de Damo Reséndiz, pagada por el Compa Bocho del Puente del Carmen. Rancho Los Buendía de Jaime Buendía, pagada por Alfredo Tristán de Cárdenas. Rancho La Santa Cruz de los Hermanos Morales, pagada por Héctor Salazar de Palmilla. Rancho La Niña Blanca de Humberto Bárcenas, pagada por Caín Padrón de Ojo de Agua Seco. Santa Muerte de la Chiquita, pagada por Óscar Reséndiz. El Hierbas del Paso de Guadalupe. Rancho El Naranjito de Catarino Castillo, pagada por los Hermanos Ibarra de San José de las Flores. El Capulín de Enrique Argüello, pagada por Tifo Martínez del Paso de Guadalupe. Rancho Los Reales de Ángel Argüello, pagada por Abel Díaz del Paso de Guadalupe. Rancho La Huerta de José Turrubiartes, pagada por los Primos Unidos del Carrizal de San Juan de Abajo. Salitrera de Lalo Hernández, pagada por Catarino Castillo del Naranjito. Rascón de Luis Carrizales, pagada por el Nene del Caracol. La Laguna de Santo Domingo de Marcos Ávila, pagada por Federico Rodríguez de la Alberca. Rancho La Cauca de los Hermanos Rocha, pagada por Promociones González del Aguacate. Y la Ganadería de Casa. Rancho Las Dos Cruces de los Hermanos Díaz, pagada por Uriel Díaz del Paso de Guadalupe. 50 torazos contra los mejores 50 jinetes del momento. Martín Varo de Arroyo Seco, pagado por José Velázquez del Saucillo. En el Diamante de Rancho El Trébol. Luis Oviedo del Puerto de Martínez, pagado por Fabián Padrón del Puerto de Martínez contra el Zarco de la Santa Cruz. Giovanni Ortega de Zaragoza, pagado por Gustavo Guerrero de la Mesa del Salto contra el Luminoso de la Santa Muerte. Rafa Hernández de Santa María del Río, pagado por Hugo Chavarría del Cherco en el Zorro de la Huerta. Mario Rodríguez de 20 de noviembre, pagado por Richard Nava de San Sebastián en el Sicario de la Santa Muerte. Manuel Lara de 1 de mayo, pagado por Ramos Espinosa de Lugo, Texas contra el Cocolizo de Rascón. Efraín Velázquez de Cerritos, pagado por Promociones Mezquites Chicos contra el Jilguero de los Buendía. David González de la Joya de Luna, pagado por Raúl Escalante de Labor de San Diego en el Coronel de Rancho Alegre. Hugo Chavarría del Charco, pagado por Junior Pérez de Gallina contra la Hormiga Atómica de Salitrera. Edu Iván de Progreso, pagado por Gabriel Martínez del Paso de Guadalupe contra el Cara Sucia de la Palmita. Carlos Castillo del Tanque de San Juan, pagado por César Agundis del Charco en el Indio Juárez de la Rosa de Castilla. Lalo Mata del Granjenal, pagado por Juan Martínez de la Laborcilla contra el Hijo de la Muerte de la Niña Blanca. Dimas García del Jabalí, pagado por Esteban Hernández de Sorola contra el Malandrín de Rancho El Trébol. Víctor Herrera del Fuerte, pagado por Alejandro Reina de la Independencia en el Cara de Plata del Molino Colorado. Jorge González de Cerritos, pagado por Promociones Mezquites Chicos contra el Durango de la Palmita. Carlos Palomo de Joya de Luna, pagado por Enrique Reséndiz del Paso de Guadalupe contra el Tartanero de Salitrera. Ulises Mata de Tamazopo, pagado por Ismael Sánchez del Paso de Guadalupe contra el Desengaño de la Laguna. Roberto Martínez de Diego Ruiz, pagado por Edgar Martínez del Paso de Guadalupe contra el Federal de Rancho Los Reales. Isael Galván del Granjenal, pagado por Honorio Díaz del Paso de Guadalupe contra el Pistolero del Centenario.
Fermín Medina de San Bartolo, pagado por Jorge Alvarado del Paso de Guadalupe, contra el Judicial de Rancho Alegre. Martín Segura de San Bartolo, Guanajuato, pagado por José Díaz, el Pepo del Paso de Guadalupe, contra el Remington de los Mendoza. Adrián Suárez de Zaragoza, pagado por Vicente Díaz del Paso de Guadalupe, contra el Cóndor del Molino Colorado. Paco Salazar de Santa María del Río, pagado por Jorge Martínez del Paso de Guadalupe, contra el Unicornio de los Buendía. Joel Hernández de la 1 de Mayo, pagado por Luis Alcalá de Houston, Texas, contra el Buitre de Rancho El Naranjito. Alfredo Suárez de Zaragoza, pagado por Miguel Don Juan del Fuerte, en el respeto de los Mendoza. Chava Rivera de Cañada de Yáñez, pagado por Herbie Escalante de la Joya de Luna, contra el Commander de la Santa Cruz. Clemente Gallegos de Ponciano Arriaga, pagado por Gustavo Reséndiz, la Piraña del Paso de Guadalupe, contra el Águila Blanca del Naranjito. Paco Suárez de Zaragoza, pagado por Juan Carlos Díaz, el Taita del Paso de Guadalupe, contra el Rebelde de los Mendoza. Luis Basoria del Tanque de San Juan, pagado por Chente Castillo de los Jodiaba de San Nicolás Tolentino, contra el Obama de Rancho Los Reales. Víctor García de San Isidro, pagado por Ángel Argüello del Capulín, en el Rey Misterio de Gallinas. Gustavo Gómez de la Libertad, pagado por Chuy Castillo de la Joya de Luna, contra el Emperador del Peñasco. Jaimito Carrizales de Houston, Texas, pagado por Saúl Palomares de Solano, contra el Machetazo Junior del Peñasco. El Tiri González de Cerritos, pagado por Arturo Juárez del Rincón del Refugio, contra el Gatillero de Rancho Las Dos Cruces. Chuy Castillo de la Joya de Luna, pagado por Jesús Sánchez, el Zorrillo de Ciudad Fernández, contra el Huracán del Sur del Centenario. Guadalupe Colunga de la Presa de San Agustín, pagado por Daniel Pérez de la Loma, en el Rey Potosino de la Niña Blanca. Octavio González de Pastora, pagado por Beto Salazar de Guadalcázar, en el Gitano de Rancho El Centenario. Ciro Ángeles del Puerto de Martínez, pagado por Juan Oviedo del Puerto de Martínez, contra el Corralejo de la Laguna. Gregorio Villanueva de la 1 de Mayo, pagado por Jorge González del Capulín de San Ciro de Costa, contra el Aventurero de Gallinas. Juan Hernández del Paso de Guadalupe, pagado por Juan Carlos Díaz, el Pelón del Paso de Guadalupe, contra el Semillero de la Rosa de Castilla. Sabino Rodríguez de 20 de noviembre, pagado por José Velázquez del Saucillo, en el 380 de la Huerta. Johnny Robles de Santa Isabel, pagado por Jaime Reséndiz del Paso de Guadalupe, contra el Húngaro de la Huerta. Y el 5 veces campeón Julio Torres de Pastora, pagado por Hernán Reséndiz, el compa de la Palmita, contra el Golden Boy del Rancho Las Dos Cruces, pagado por Joshua Ortiz de la Palmita. Pedro Padrón del Ojo de Agua Seco, pagado por el Chivo de la Palmita, contra el Jalisco de Gallinas. La Rata de Tamazopo, pagado por el Pina de la Palmita, contra el presidente del Rancho Las Dos Cruces. Y porque la raza lo pidió, se verán las caras por primera vez. El actual campeón, Eduardo González de Pastora, contra la Fiera, el famoso espartano del Rancho Las Dos Cruces. Toro y jinete de lo mejor. Monta pagada por Luis Miguel Turrubiertes de Santa Isabel. Además, los jinetes Clemencio Basoria del Tanque de San Juan, pagado por Jaime Rocha del Capulín, y Marcos Martínez de la Laborcilla, pagado por Juan Martínez de la Laborcilla, en 2 toros tapados. Y no podían faltar las Montas Charras. Llegan por primera vez la dinastía de los Luna de Zaragoza. El jinete veterano Jacinto Luna llega retando al famosísimo 5 veces campeón, el Español del Molino Colorado. Monta pagada por Francisco Acevedo de Tierra Nueva. También Jacinto Luna Jr. y Leonardo Luna en 2 toros tapados. Montas pagadas por el señor Mauro Reséndiz del Paso de Guadalupe. Además, el pequeño Agustín Hernández de Santa Lucía en una montona con grapa, pagada por Esteban Acosta de Puerta del Río. Se estarán premiando las mejores 3 montas de la tarde. Como jueces, Raimundo Torres de Pastora, Armando Martínez de San Isidro y el Querreque. El puertero es Esteban Hernández, pagado por Juan Carlos Rangel de la Mesa Prieta. En la animación llegan los 4 animadores que andan marcando la diferencia. El popular Chabelo, pagado por el Mono Castillo del Ojo de Agua San Nicolás Tolentino. La voz aguardientosa del Teniente, pagado por Juanjo García de Santa Rita. La voz de los Jaripeos, el Vampis de San Luis, pagado por los hermanos Rojas del Ojo de Agua Seco. Y la voz joven del Jaripeo, Clemente Gallegos, pagado por Lisbeth
días del Paso de Guadalupe. Y en la música llega, amenizando el jaripeo y baile, desde Houston, Texas, con su estilo norteño sax, el Conjunto Realidad. Me pierdo en el misterio de un mundo mágico. Estoy y lo ven con los ojos negros, quien me los quiere comprar. Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Además, refuerzo norteño, pagado por Rubén Reséndiz y Juan Olasco del Paso de Guadalupe. Del Paso de Guadalupe, de esa tierra vengo yo. No lo olvide, raza, la cita es el 25 de julio en el Paso de Guadalupe. Y para su mayor seguridad, habrá vigilancia. La cerveza Modelo invita. Evento patrocinado por la raza que radica en la Unión Americana. Y se prendió el cerro, raza.